Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos como cada semana transmitiendo desde el centro de producción de nuestra Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana nos place darte una calurosa bienvenida y decirte gracias por acompañarnos. Tenemos noticias de muchas personas en otros países y aquí mismo en nuestra Ciudad de México y en nuestro propio país. Queremos agradecerte porque nos sigues semana a semana. Especialmente quisiera mandar un saludo a los hermanos de Tulum y a los hermanos de Playa del Carmen. Gracias porque hemos recibido noticias de ellos y algunos de ellos los hemos visto y nos han dicho que nos siguen y eso nos da mucha alegría. En esta ocasión vamos a iniciar la lección número 12 titulada Conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. Yo no sé, me parece que en varios países, incluyendo aquí México, hay ciertos días donde hay muchos niños que se disfrazan de diferentes cosas, especialmente el Día de Muertos, el día de Halloween. Se colocan disfraces y entonces van pidiendo algunas cosas. Pero sabes, no sé si pase también allá en tu país, aquí en México ha sucedido que hay personas que utilizan disfraces para aprovecharse de eso, estar con alguna máscara, un disfraz, y entonces cometen asaltos, cometen asesinatos, cometen destrozos. Y eso es interesante, porque valiéndose de un disfraz, entonces hacen cosas que no son correctas. Esto me hace recordar a un enemigo, al enemigo de Dios, que también desde el jardín del Edén se disfrazó. Y hoy se sigue disfrazando, se sigue colocando detrás de algo, de alguien, para que entonces pueda seguir engañando a la gente y pueda dejar en mal el carácter y la imagen de Dios. Qué bueno que en esta ocasión la lección número 12 nos dirá quién es realmente nuestro Dios y cuál es su verdadero carácter. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros, como cada semana. Queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. No, es un placer estar aquí. Y siendo que hace un ratito mandaste saludos, también queremos mandar saludos a los hermanos de Tampico. De manera muy especial a unos hermanos del distrito de Tampico Norte, quienes también observan el programa semana a semana. Y hermanos, esperamos que esto siga siendo una bendición. Claro que sí. Por eso les mandamos los saludos a ellos hoy. Claro que sí, para que nos sigan, recomendando. Exacto. Gracias. Pastor Abraham es el director de Ministerio Personal y el director de Escuela Sabática de nuestro campo. También te damos una cordial bienvenida. Pastor. Gracias, pastor. Ya mandaron saludos. Yo le mando Vamos a aprovechar. Yo le mando a todos. Específicamente no tengo aquí. Pero estamos listos para considerar esta lección, pastor. Una lección interesante, pastor. Sí, creo que va a quedar ya claro y sellado que el carácter de Dios es vindicado, ¿no? Amén. Vamos a ver su justicia, su misericordia, su verdad. Aunque el enemigo ha querido siempre desvirtuar, ¿verdad?, ese carácter de Dios. La Sagrada Escritura lo desenmascara, ¿no? Pero a veces tenemos que recordar que hay personas que siguen pensando que el diablo no existe, por ejemplo, o lo representan de cierta manera, y todo eso son parte de los disfraces que hablabas hace un rato. Entonces se distorsiona tanto su carácter, que a veces distorsionamos también el carácter de Dios. Entonces, durante esta semana, me parece que el repaso es muy importante porque estamos justamente viendo cómo es que la lección y cómo la Biblia desenmascara al enemigo de Dios de tal manera que el Dios de los cielos pueda ser justificado y vindicado. Amén. Si les parece bien, vamos a ofrecer como cada semana un pequeño bosquejo basado en 3 puntitos donde se contiene de todo el repaso de la lección. Pastor, el primer punto, ¿cuál sería? De acuerdo a como la lección introduce tanto el domingo como el lunes, sería la rebelión del cielo a la tierra. Inicia en un lado y se traslada al otro, ¿no? Y pues aquí estamos todavía en este asunto. Correcto. El segundo punto, ¿a tu parecer, Pastor Abraham? Sí, ya que la rebelión se originó y quedaron, por así decirlo, dudas del carácter de Dios en el cielo y en la tierra, entonces la segunda parte sería la vindicación de Dios. Correcto. ¿Sí? Y vamos a ver que esa vindicación fue en la cruz y también se realiza en el juicio. Correcto. Y si les parece bien, el tercer punto sería espectáculo universal o espectáculo cósmico. Exacto. Nosotros dice la Sagrada Escritura de manera específica del libro de Corintios que somos un espectáculo. Y todo el mundo está al pendiente. O sea, todos los seres
vivientes del universo están al pendientes de lo que sucede aquí en la tierra. Y eso también lo veremos durante esta lección. Qué interesante. Así que para beneficio de los que nos siguen, los tres principales puntos serían la rebelión del cielo a la tierra, el segundo punto, la vindicación de Dios, y el tercer punto, espectáculo universal o espectáculo cósmico. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos este interesante repaso. No se vayan. Estamos de vuelta y estamos por iniciar el repaso de la lección número 12, titulada Conflicto Cósmico, sobre el carácter de Dios. Te invitamos, como cada semana, a que nos acompañes en esta oración para dar inicio a este interesante repaso. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas, como cada semana hemos demandado de ti sabiduría. Por favor, que este día no sea la excepción, que podamos recibir de ti iluminación, Señor, para que el repaso de esta lección pueda ser de mucho provecho para los que nos escuchan y para nuestras propias vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Ezequiel capítulo 28, se nos habla del rey de Tiro, y algunas personas piensan que realmente se está refiriendo a un rey cuando se habla de alguien arrogante, de alguien que quiso ser igual a Dios, y entonces se rebeló contra Dios. ¿De quién realmente está hablando, pastor, estos pasajes de Ezequiel e Isaías? Sí, yo creo que el libro de Ezequiel, de manera específica, lo que acabo de mencionar, es muy claro, que no se refiere a alguien terrenal, aunque a primera vista tal pareciera que sería así, ¿no? Porque se habla del rey de Tiro, por ejemplo. Entonces hay muchas personas que saben que esto es el rey de Tiro, no se refiere a nadie más. Sin embargo, cuando vamos al versículo 14, de manera específica de Ezequiel 28, de pronto dice, fuiste ungido, querubín grande y protector. Así que aquí habla de que no se refiere a un ser terrenal. Cuando habla de un querubín, está hablando de una orden angelical. Eso es lo primero que hay que recordar. Y tenemos que recordar que esto también en cierta manera nos introduce a las escenas del santuario, porque había dos querubines sobre el arca. Y también en el templo edificado por Salomón había otros dos querubines. Así que no se refiere a un rey, aunque aquí está mencionado el rey de Tiro. Las características que da todo el pasaje, tanto como Isaías, nos dicen que es mucho más que un rey terrenal. Una escena celestial. Exacto, esta es una escena celestial. Se introduce allí, por ejemplo, yo te puse en el santo monte de Dios. Bueno, ningún ser humano ha sido colocado ahí, ¿verdad? Para que, luego dice, en medio de piedras de fuego andabas. Pues tampoco. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, ningún ser humano nace perfecto. Y este ser del cual habla aquí, dice que sí fue hecho perfecto y que después en él se desarrolló la maldad. No hay ningún ser humano que cumpla estas características que menciona de manera muy específica el libro de Ezequiel. ¿Qué pasó con este querubín, pastor? Es un misterio. La sierva del Señor le llama el misterio de iniquidad. ¿Cómo es posible que en un ser perfecto se desarrolle el pecado? Esto es un misterio, ya lo he dicho, pero también nos habla de la libertad que Dios nos da como seres humanos de actuar. Si Dios hubiera hecho a todos los ángeles y al querubín, que era Satanás, como un ser que solamente se dedicara a alabar y glorificar su nombre, sin la posibilidad de ir por otro lado, ¿verdad? Entonces sí las acusaciones de Satanás tendrían base. Seríamos como robots programados. Así es. Pero como no es así, su misma actitud de Satanás está diciendo que Dios, ¿sí?, le da libertad a sus seres creados de pensar y actuar. Qué tremendo. ¿Okay? Entonces ahí se demuestra su amor. Ahora, ¿cómo es que en este ser santo se puede
producir el pecado. Dice Isaías capítulo 14, versículo 14, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. El egoísmo entró en el corazón de Satanás. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero él quiso ser igual a Dios. Dice, yo voy a poner mi trono al lado de Dios. Seré semejante al Altísimo. Sabemos que esto no puede ser posible porque Lucifer o Satanás es un ser creado. Tenía mucha luz, era perfecto, pero no dejaba de ser creado. ¿Sí? Así que entonces la lección nos dice que la gloria se le fue a la cabeza. Se mareó. Se mareó. Su hermosura lo hizo arrogante. Su esplendor corrompió su sabiduría. Y entonces, tan perfecto era, ¿verdad? Tan hermoso era, tanta luz tenía, que eso lo llenó de egoísmo y se atrevió a intentar ser igual a Dios. Y empezó, ¿verdad? Empezó a difamar el carácter de Dios entre los ángeles, y dice la palabra de Dios que por lo menos 1 de cada 3 le creyó. Correcto. Sí. Y así empezó la rebelión. Y esa rebelión, pastor, entonces viene a traer consecuencias aquí. Sí, se traslada del cielo a la tierra, ¿no? Recordemos que se inicia en el cielo, en el mismo, vamos a usar una expresión, en el mismo hogar de Dios. A causa de esa actitud de un ser creado de querer ser igual a su creador, inclusive de tratar de ser superior al creador mismo. Entonces el orgullo lo llevó a la ruina, pero cuando lo lleva a la ruina, pues trata de que otros más vayan con él. Y ya mencionó el pastor Abraham que 1 de cada 3 fueron llevados con él. Pero no contento con ello, otra vez trata de seguir desvirtuando el carácter de Dios. Y entonces ahora va a otros mundos y nadie le hace caso, pero llega a la tierra, aquí cuando el ser humano ha sido creado, y entonces se presenta con Eva, y entonces aquí se traslada la rebelión, porque otra vez pone en duda con Eva todo el carácter de Dios. Recordemos que cuando se menciona en Génesis, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. De ningún árbol. Y de pronto aquella Eva se dice, no, sí, podemos comer de todos excepto de uno. Desde ahí, cuando alguien ya miente, uno debe saber que no debemos creerle a un mentiroso. Pero Eva se lo creyó. ¿Y qué fue lo que estaba en tela de juicio? Otra vez el carácter de Dios. Con que Dios os ha dicho. La palabra de Dios. Y está en duda la palabra de Dios. Y después, cuando parece que todo ya está bien y que no va a haber más problemas, espérate, Eva. Fíjate que Dios te dijo que vas a morir, pero no vas a morir. No moriréis. En otras palabras, el carácter de Dios está en tela de juicio porque ahora Dios se ha convertido, o lo ha convertido el diablo en un mentiroso. En un mentiroso. Y entonces dice, y además no quiere que tú sepas lo que Él sabe. ¿Y qué es lo que Él sabe? Te oculta. Él sabe el bien y sabe el mal. Y no quiere que tú lo sepas. Quiere que tú nada más conozcas el bien. Bueno, yo no sé para qué Eva quería conocer el mal. Por eso decía el pastor Abraham, ese es justamente el gran misterio. Es un misterio de lo que haya pasado en el cielo, pero también es un misterio de cómo Eva lo fue razonando hasta que llegó un momento y dijo, oye, sí es cierto, ¿verdad? Dios me hizo, pero si me hizo pensante, ¿por qué no me da la oportunidad de? Y entonces ahí es donde decimos, se desvirtúa el carácter de Dios. Viene el engañador disfrazado, porque como tú dijiste en la introducción, llega disfrazado en una serpiente y engaña, ¿no? Y Eva dice, bueno, yo quiero ser como Dios, quiero conocer el bien, pero también quiero conocer el mal. Ahora recordemos, el hecho de que Dios conozca los resultados del mal no quiere decir que lo practique. Pero Eva sí, ¿qué cosa? Lo quiso practicar. Ese es el gran problema del ser humano, de querer practicar el mal, ¿no? Que es un asunto que Dios en ningún momento está practicando. Y pastor Abraham, y desde ese momento, constantemente el enemigo ha querido desvirtuar el carácter de Dios. Por ejemplo, la lección nos habla también de Job, de ese momento cuando también le acusa, es que bueno, tú le dices, por eso está tan bien y tan fiel, ¿no? Yo quiero tantito reafirmar, pastor, antes de tocar un poquito a Job, en el Edén, ¿no? Satanás difama
y con Eva y Adán encuentra eco también como lo encontró allá en el cielo, y también ellos caen en la trampa de difamación del carácter de Dios. Ya dijo el pastor que dijo que Dios era mentiroso. Si Dios dijo, van a morir, él dice, no moriréis. ¿Y a quién le creyó el ser humano? A Satanás, ¿no? Ahora, también dice, ¿con que no pueden comer de esto? Oh, el Señor les priva de algo bueno, ¿verdad? Así es Dios. Dios siempre va a privar de las cosas buenas. Está difamando el carácter de Dios. Y luego les dice, cuando ustedes coman de este árbol, van a ser como Dios. ¿Sí? Se les va a otorgar algo oculto. Algo oculto, ok. Ahora, quien en verdad quería ser como Dios era Él. Aquí entonces le echa la culpa también a Dios y al ser humano de que ellos quieren ser igual a Dios, pero eso estaba en su corazón. Correcto. ¿Okay? Y con Job, entonces Satanás de alguna manera llega a la reunión de los ángeles con el Señor, ¿verdad? Y le dice, Job te sirve, pero por conveniencia. ¿No? Otra por vez poniendo en entredicho. Exacto. Tócalo, vas a ver. ¿Sí? Él te adora porque le conviene adorarte. Quítale todo y vas a ver que ya no te va a adorar. Difamación y más difamación. Y con el sacerdote Josué le dice, tu condición es extremadamente mala. Tú no tienes remedio. ¿Sí? Dios no te va a perdonar. Estás manchado, mira, fíjate cómo está. Señala. Y acusa. Y es lo mismo que hace ahora, ¿no? Lo peor, pastor, es que el ser humano sigue cayendo y creyendo en estas difamaciones muchas veces, ¿no? Sí, es que aquí vamos a hablar de dos cosas que él trata de hacer. Desde un principio lo hizo y lo ha tratado de hacer con el paso de los años y de los siglos, ¿no? Fíjense bien. Primero trata de que a través de otros medios Eva pueda lograr ser igual a Dios. Cuando ya Génesis dice que salió hecha por las manos de Dios, a semejanza de Dios, a imagen de Dios los creó. Así que ya lo tenía. Pero por otros medios ella quiso ser lo que ya era Dios. Entonces, a veces también nos atrapa de la misma manera en nuestros días con asuntos de nueva era, con asuntos de que somos parte del universo, como algunas personas dicen. Desarrolla tu potencial. Se desarrolla. Todo eso es parte del engaño, ¿no? Y el otro es el servicio por interés. Si tú eres fiel, Dios te tiene que bendecir. Porque se usa la palabra tiene o debe, no puede. Si eres fiel, si eres fiel y Dios no te bendice, entonces hay un problema. O está en ti o está en Dios. Bueno, si no está en ti, ¿en quién está? O sea, como quiera que sea, el carácter de Dios sigue siendo desvirtuado, ¿no? Y en nuestros días también sigue siendo desvirtuado. Pero si somos tan buenos los seres humanos, ¿por qué vienen tsunamis? ¿Por qué vienen terremotos? ¿Por qué vienen guerras? Ah, Dios, ¿quién sabe? ¿Cómo es este Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de Dios? Entonces, con todo eso el carácter sigue siendo desvirtuado. Y sigue siendo desvirtuado hasta nuestros días, ¿no? Pero bendito sea el Señor que un día esto tendrá un final. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta interesante lección número 12, conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Ya volvemos. Dije un día, a mis caminos atenderé. Quise guardar mi vida del mal para no pecar, mas de tristeza callé, se enmudeció mi corazón, se agravó mi dolor. Ahí comprendí lo frágil que soy, que el hombre es sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración,
Dije después, dame fuerza para vencer. Hazme saber lo que debo hacer. Búscame, Señor, porque sin rumbo voy. Débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca y tú vienes, Señor. Sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida. Yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, te esperaré. Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas. Oye mi oración. Escucha mi clamor. Escucha, Señor. Escucha, Señor. Bien, estamos analizando la lección número 12, conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Ya analizamos la primera parte que tiene que ver con la rebelión, que comenzó en el cielo y se transfirió a la tierra. Y ahora vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con la vindicación de Dios. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente lo que estudiamos hace un momento, esa rebelión que ha traído muchas consecuencias y que ha dejado manchado, digamos de alguna manera, el carácter de Dios, tiene que vindicarse, Pastor. Exacto. Hay un asunto que es muy interesante cuando nosotros lo analizamos y que justamente nos abre el panorama. La pregunta sería, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué dejó que Adán y Eva murieran? Y esa es una pregunta que mucha gente se hace. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué deja que la gente muera? ¿Por qué deja que la gente sufra? ¿Por qué deja que haya esto, que haya esto, que haya esto y que haya esto más? Y a veces dudan del amor de Dios. Yo he escuchado más de una persona que dice, ¿crees en un Dios amoroso? Mira, ¿por qué este Dios amoroso no pudo? Bueno, la máxima demostración del amor de Dios es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque hasta antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, todo era a través del sacrificio de un cordero. Y cualquier persona podría decir, bueno, pues qué chiste, ¿verdad? Vamos a utilizar las expresiones coloquiales, ¿no? Ah, pues qué chiste, si muere un cordero, pues no pasa nada, pues muere un cordero, nadie se afecta, no se afecta un ser humano, no se afecta. Es un animalito. Es un animalito, que qué tanto puede costar. Pero recordemos que ese animalito decía que un día vendría alguien que cumpliría plenamente lo que esto estaba representando, ¿verdad? El famoso tipo y el antitipo. Así que un día tendría que venir. Y vino en la persona de Jesús, porque San Juan el Bautista lo identifica, dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, ¿cómo se quitaba el pecado? La única manera de quitarse el pecado era con un sacrificio. No había otra manera. Si hubiera otra manera, pues la Escritura lo hubiera dicho, pero no había otra forma. Y como no había otra forma, tenía que venir el sacrificio. Cuando San Juan, el Bautista, está diciendo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo, ¿saben qué? Para que lo quite, va a pasar algo semejante a lo que sucedía al Cordero, ¿no? Así que esa es la máxima demostración del amor de Dios hacia el ser humano. Y por eso es que San Juan 3:16, aquí es tan grandioso, porque justamente el pasaje de oro justamente nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el versículo que sigue es, pero Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el mundo? Creer nada más en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Correcto. Si no hay otra cosa más que Dios pueda decir. ¿Qué escena, no, pastor? Definitivamente.
si nos concentramos en ese cerro en forma de calavera que era el Calvario, y con la imaginación y con lo que hemos leído podemos presenciar ahí a Cristo Jesús muriendo por nosotros. Y ha sido golpeado, y ha sido burlado, escupido, maltratado por cada uno de nosotros. Y ahí está, muriendo y sufriendo por nosotros. Y tal vez un poco chasqueado, porque a lo mejor espera que alguien reconozca ese sacrificio, pero nadie, ¿no? El ladrón a su lado, bueno, eso reconforta el corazón de Cristo Jesús. Pero también su vista es llevada hacia el futuro, y ve a muchos que van a creer y van a aceptar en su sacrificio. Y eso reconforta el corazón de Cristo Jesús, porque a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese sacrificio, pastor, le dio significado a todos los sacrificios también. Anteriores, ¿no? Anteriores. Sí, de tantos miles y miles de corderos que habían muerto, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que la sangre de un animal pudiera limpiar a alguien de pecado? No, el Cordero de Dios, sin pecado, inmaculado, vino a morir por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús pronunció unas palabras: consumado es. Y yo he dicho que esas palabras marcan el final del reinado del pecado y de Satanás. Hasta aquí llegaste, Satanás. Consumado es, se te acabó. Se te acabó tu poderío, tu reinado. El universo se está dando cuenta en realidad quién eres. Tu careta, tu máscara está... El disfraz se te quitó. Estoy muriendo en la cruz por mis hijos. Es vindicado el carácter de Dios. Amén. Dios es misericordia y es amor. Ahora tengo los argumentos. Ahí tiene los argumentos. Sí, y justamente aquí viene, el pastor empezaba a introducir un asunto que es básico también. El amor de Dios se manifiesta en la cruz, pero en la cruz también se manifiesta su justicia. Porque la justicia de Dios, fíjense el diablo cómo acusa, ¿no? Por un lado acusa a Dios de que no ama al ser humano y por eso lo deja que sufra. Y por el otro lado lo acusa de que es injusto, porque si fuera justo, todos los seres humanos deberían desaparecer. O sea, como quiera que sea, parece que Dios en cierta manera estuviera en un problema. Pero Dios en la cruz y en el Calvario, Él muestra su amor y muestra su justicia. Su amor porque Jesús muere por la raza humana porque la ama. Pero también muestra su justicia porque la ley pedía ¿qué cosa? Muertes, la ley pide la muerte. O sea, pecas, te mueres. Y entonces el diablo ahora dice, ¿sabes qué? Pero ¿cómo es posible que tú los salves o los quieras salvar si son malos y han transgredido la ley? Y el Señor ahora dice, espérate, Jesús murió, el justo por los injustos, el santo por los que no son santos. Se cumple el requisito. La ley. El requisito era que tenía que morir, pues Él ya murió en lugar de ellos. Y murió en lugar de ellos, no nada más para decirles, miren, esta es una demostración de amor. No, sino para decirles, yo morí en tu lugar. Amén. Así como el Cordero moría en lugar de la persona, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario estaba muriendo en mi lugar, Amén. ¿Verdad? Que eso es el mensaje del Evangelio extraordinario. Pastor, y justamente trayéndolo ahora a colación con las lecciones que hemos estudiado del juicio, pastor, es allí entonces donde también viene la vindicación de Dios en el juicio. Porque ahora están los argumentos listos para decirle a Satanás, aquí está. Exacto. Ellos son míos. Sí, Satanás quedó vencido en la cruz. Su disfraz se le quitó. Pero hay algunos que todavía no les es tan totalmente claro todavía, porque se sigue difamando el carácter de Dios, como ya lo hemos dicho. Se necesita el juicio para que entonces quede completamente vindicado el carácter de Dios. Entonces en el juicio se va a ver nuevamente ante todo el universo que Dios es justo. Al perdonar a sus hijos que han creído y confesado,
sus pecados a Él. Dios ahora, en el día antitípico de la expiación, en el juicio investigador, está quitando los pecados de sus hijos que confían en Él. Y está reservando un día de juicio para los que no creen en Él. Justo y misericordioso a la vez, en la cruz y en el juicio. Sí, porque ahora recordemos que Dios ya dio la pauta para vivir. ¿O no dio la pauta para vivir? Claro que la dio, porque dijo, todo aquel que en Él cree, no se pierde, vive eternamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues creer. ¿Y qué es lo que se hace en el juicio? Ya lo mencionaste hace un rato, se vindica el carácter de Dios. Bueno, Dios fue justo y fue misericordioso con esta persona, ¿fue o no fue? Y entonces todo el mundo dice, a ver, pues es muy sencillo, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Creyó o no creyó en Jesús? Su vida estaba permeada por la influencia del Espíritu Santo y sus acciones estaban acordes con esa nueva criatura que debió haber sido. Bueno, la respuesta es sí. Y entonces Dios es declarado justo delante de todas las personas y Dios es declarado amor, amén, y misericordia. Y desde este momento hasta el día de su venida, pastor, los mundos no caídos y esos millones de ángeles reconocerán que Dios fue justo. Sí, por eso es que en el juicio, en esas tres fases que hemos hablado del juicio, por eso es que las tres fases son muy, muy importantes. Yo creo que las recordamos simplemente así rapidito, porque entraremos a la otra dentro. Pero tenemos que recordar esa primera fase. Los ángeles y los seres de otros planetas están al pendiente, porque ellos están en esa primera parte del juicio. Daniel 7 es muy claro. Hay millares de millares y millones de millones que están alrededor del trono. ¿Y qué están viendo? Pues los libros que están abriéndose ahí para ver si las personas que fueron declaradas justas o que vamos a estar en el reino de los cielos, podemos estar allí. No por nuestro méritos, poder ni nuestro mérito, sino por la justicia y la misericordia de Dios. Amén. Así Así que ellos cuando vean todo eso van a decir, oye sí, ellos están aquí porque debieron haber estado aquí. Y porque hicieron lo que tenían que hacer para estar aquí. Primera fase. Primera fase. Segunda fase, pastor. Segunda fase, cuando nosotros estemos en el milenio investigando. Correcto. Investigando Veremos los el libros. asunto. Veremos los libros y diremos, sí, es justo que no haya venido es justo que este haya venido, porque ya vimos los registros. Dios es justo. Y otra vez diremos, Dios es justo y también es misericordioso. Amén. El carácter de Dios está vindicado ante los ojos de todos los justos que hayamos participado ese juicio. Y al final, pues los malvados, cuando venga después del milenio, cuando estén rodeando la ciudad santa y estén queriendo tomarla, ahí ellos verán todo lo que hicieron y dirán, Dios es justo y Dios también es, ¿qué cosa? Misericordioso. ¿Y por qué es misericordioso? Porque nos va a desaparecer para siempre, ¿no? Y el mismo Satanás lo reconocerá, pastor. Sí, pastor, y entonces se cumplirá Filipenses 2, 10 y 11, ¿no? El apóstol, después de decir que el Señor Jesús abandonó el cielo, vino a esta tierra, se humilló, y estando en la condición de hombre se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice el versículo 10, el 9, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Claro. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla al final se va a arrodillar delante de Dios, y toda lengua va a confesar que Dios es justo y que Dios es misericordioso. El conflicto de los siglos termina diciendo en páginas 729 y 731, dice que aún el archienemigo de Cristo reconocerá la justicia de Dios y se inclinará ante la supremacía de Cristo. ¡Qué escena! Vamos a hacer una segunda pausa y entonces en un momento regresaremos al desenlace final de esta interesante lección número 12, conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Ya volvemos. Bien, llegamos a esta tercera y última parte de esta profunda e impactante lección, que es la lección número 12, conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Y estamos hablando justamente de eso, de la vindicación del carácter de Dios. Fue el segundo punto y entraremos al tercero, que tiene que ver con espectáculo universal.
Pastor Abraham, Pastor Isidro, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó cuando estaba yo en la primaria. De repente jugaba con mis amigos a que nosotros éramos actores de una película y nuestra vida era la actuación, Sí, ¿verdad? sí. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Pero ahora con esta lección constatamos que somos actores, Pastor. Somos actores ante el universo. Sí, a muchas personas y muchos hermanos que nos están viendo piensan que, o algunos tenían el deseo de ser actores, pues hay buenas noticias. Somos los actores del gran espectáculo universal, ¿verdad? No actores de una peliculita, ¿no? Esta es una actuación real. Y es una actuación que tiene consecuencias eternas. Porque justamente las Sagradas Escrituras nos hablan de ese cambio que produce el creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué produce? Ser nuevas criaturas. Y entonces, eso es ser el espectáculo. Es ser parte del espectáculo, el ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque vean lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Dice que los cristianos somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí me parece que la palabra mundo se refiere al universo, no tanto a este planeta Tierra, porque después son mencionados los seres humanos. Correcto. Así que somos espectáculos al universo, a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, somos un espectáculo para las personas o para los seres que viven en otros planetas donde nosotros no tenemos acceso en este momento. Somos un espectáculo para los ángeles, pero a la vez somos un espectáculo para las personas que nos rodean. Todos los cristianos somos un espectáculo. Yo me imagino, ¿verdad? Y se los decía hace un instante, que de pronto es como si un habitante de otro planeta o un ángel sintonizara el canal donde aparece mi vida, ¿no? Déjenme usar la mía para que nadie más se sienta incómodo. A ver cómo le va a Isidro López este día. Y sintoniza mi canal. Y de pronto ven la manera en que estoy viviendo. Y la manera en que estoy viviendo es la actuación que yo estoy teniendo por el impacto del Evangelio en mi vida. Sí, es el impacto del Evangelio en mi vida. No es por lo que yo quiera vivir, o porque yo soy muy bueno tratando de vivir. No tiene nada que ver mi persona. Es qué tanto ha afectado mi vida el poder del Evangelio. Y la vindicación que Jesús hizo de sí Y mismo. lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué impacto tuvo en su vida? Entonces, todo eso yo digo, ok. Entonces los demás dicen, oye, si es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Y entonces están viendo mi actuación. Pero no es una actuación donde yo me llevo los méritos para ganar el Oscar. No tiene nada que ver con eso. O donde mi actuación me lleva a obtener la corona de la vida. No tiene nada que ver con eso. Es lo que el Señor produce en mi vida por el sacrificio de él en la cruz del Calvario, porque dice que soy una nueva criatura y porque su Espíritu Santo vive en mi vida y Él me está ayudando para que viva una vida diferente. No son nuestros méritos, sino es el reflejo de los méritos de Cristo. Así es, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y ese poder transformador que tiene. Cuando estaba hablando el pastor acerca de sintonizar su vida, pastor, usted no fue adventista de nacimiento. No. Usted se convirtió, entró a la iglesia de joven. Si el universo siguió su vida, sintonizó desde un principio su vida, se dio cuenta que usted vivía de una manera. Sí. Y después, si alguien ya no lo sintonizó y después lo volvió a sintonizar, o sea, así no vivía Isidro. Sí, así no era. No, así no era. ¿Qué le pasó? Y si pudieran sintonizar un poquito más atrás y ver, alguien le llevó el Evangelio. Isidro contempló a Cristo en la cruz por fe. Puso su confianza en Jesús. Puso su confianza en un Dios justo y misericordioso. Y ese poder lo transformó. Así es. Lo cambió. Y ahora vive en forma diferente. Qué Dios tan poderoso. Qué Dios tan justo. Porque le perdonó toda su vida anterior. Qué Dios misericordioso. ¿Sí? Y ese Dios demostró su justicia también, muriendo él en lugar. Porque a Isidro le tocaba morir, pero murió él. Así que es justo y misericordioso. Y todo el mundo se sorprende, y todo el universo se sorprende. Tenemos un Dios justo y misericordioso en la vida de nosotros también. Así es. Por eso, esa es la parte importante, pastor, que debemos recordar todos.
la gente se sorprende y justifica el amor y la justicia de Dios. Correcto. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo eso? Cuando el pastor vio por fe a Cristo Jesús muriendo en la cruz, siendo justo y siendo misericordioso. Y siendo mi sustituto. Siendo el sustituto, ok, Porque yo dije, perfecto. oye, pues si él ya padeció lo que yo tenía que padecer, oye, pues no tengo por qué padecerlo. Me abrigo y Así me es. escondo en él. Por eso Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, dice, os daré un corazón Nuevo. y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón De carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y miren aquí lo que sigue. Y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Si es que alguien, un ser humano, guarda los mandamientos de Dios, procura vivir bajo sus normas y las cumple, no es porque él tenga la capacidad inherente para hacerlo, sino que el Señor Dios ya hizo la cirugía celestial en su corazón. Le quitó un corazón insensible de piedra, un corazón que no sentía el llamado de Dios, le puso un corazón de carne y yo Ahora haré él y produce. derramaré mi espíritu Él lo y produce. haré que ustedes anden en mis mandamientos. Eso es lo que Dios nos promete cuando lo contemplemos por la fe. Sí, y por eso es que el apóstol San Pablo, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, dice, esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros vivimos diferentes y tenemos que vivir diferente. Por eso Pablo, que la gente no nos ve igual y que al rato diga, pues ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los ángeles ven la diferencia. Los otros seres humanos que nos rodean, los otros hombres, como dice 1 Corintios capítulo 4, el pasaje que leemos versículo 9, las personas también ven la diferencia. Y los seres de otros planetas también ven la diferencia. Y dicen, oye, esta persona podría haber sido ladrón, asesino, mujeriego, drogadicto, cualquier cosa. Y de pronto lo ven transformado y dicen, ¿qué pasó? ¿Y cómo le llaman los seres humanos a eso? Un milagro. Y la verdad es que el que nos pongan un nuevo corazón es un milagro. Es un trasplante milagroso. Sí, es un trasplante celestial. O sea, ¿qué hice yo para que Dios me pusiera un nuevo corazón? Nada más aceptar a Jesús Amén. como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué hice yo para que Dios me pusiera un espíritu nuevo? Confiar y entonces ir al bautismo. Y entonces ahora sí se cumple lo que dice la Escritura. Arrepentidos y bautices cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Dios me lo dio porque yo confié en Él. No porque yo diga, bueno, Señor, tú sabes que soy tan bueno, que dame tu Espíritu. No, para nada. Dios ha hecho todo eso. Por eso es que Dios le dice, ustedes tienen que vivir de una manera diferente. Y después dice, miren, acerca de la pasada manera de vivir, dice Pablo, es una manera, ¿qué cosa? De vivir que está en el pasado. Despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renovad la actitud de vuestra mente y vístanse del hombre nuevo, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Pastor, y ahora, mientras que usted hablaba, siempre al final de una película están los créditos. Así es. Los créditos, ¿no? Y que fulano tal, esto, que fulano tal, esto. Yo me imagino todos los créditos al final de la película. El que murió por nosotros, Cristo Jesús. Así es. Sí. El que obró la transformación, Cristo Jesús. El que obra nuestra salvación, Cristo Jesús. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Todos Jesús es el que se lleva los créditos, nosotros no tenemos nada. Él es el protagonista. Así es. Sí, la deidad se lleva todos los créditos. Así es. El que te llevó al arrepentimiento, el Espíritu Santo, ¿no? El que perdonó tus pecados, Dios el Padre. Entonces, al final no aparece ningún crédito nuestro. Y eso es lo extraordinario también. Amén. Así que escondidos en Cristo, Él mismo nos ayudará a producir esas buenas obras. Hemos llegado lastimosamente al final de nuestra lección número 12, pero no queremos despedirnos sin antes compartir contigo unas palabras finales de cada uno de los que estamos en este panel. Pastor Isidro. Pues hermanos, yo nada más les invito para que justamente colocados en las manos del Señor, podamos ser personas diferentes. Vivamos como personas diferentes. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros
y que nos lleve a una actuación de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, de tal manera que las personas puedan decir, verdaderamente, estos hombres y mujeres caminan con Dios hacia el reino de los cielos. Muchas gracias. Pastor Abraham, palabras finales. Permitamos al doctor celestial, al médico celestial que efectúe la cirugía en nuestro corazón, nos quite el de piedra, nos ponga un corazón que sienta, que pueda ser tocado por su llamado y que podamos acudir a él de todo corazón. Gracias. En ese contexto cinematográfico, el Señor se ganó el Oscar, pastor. Ya se ganó Exacto. el Oscar, ya se lo ganó. Sí se lo ganan. ¿Verdad? Ahora vivamos nosotros a la altura de esos buenos actores que ya solamente reflejan lo que Dios ya hizo en nuestro favor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Que Dios esté con ustedes. Hasta la próxima.